Dele la gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Yo quiero decirle que yo crecí espiritualmente con ese versículo y me lo creo. Y yo quiero que usted se lo crea y usted lo viva. Lo viva, yo lo vivo. Lo vivo. Lo encarnicé. Lo introduje en mi ser. Cada vez que iba a la iglesia, lo veía. Dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo no cambia. Él sigue siendo el mismo. De ayer, de hoy y de siempre. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es un nombre compuesto. Jesús significa Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo significa Mesías. Realmente nosotros tendríamos que decir Jesucristo, Jesús el Cristo. Pero ya lo pegamos y decimos Jesucristo. Jesús el Cristo fue después que fue ungido. Pero Jesús caminó sus 30 años en su vida normal hasta que fue ungido como el Cristo. El Cristo significa el ungido. El ungido significa es de Dios. Dios está con él. Y más sobrenatural, es hijo de Dios. Ese es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero ese Cristo tiene que ser revelado a tu corazón. El Cristo tiene que ser revelado a tu corazón. Porque ahí vas a entender que Dios es Cristo. Que Jesús es Cristo. Que Jesús es Dios. Y que Dios se encarnó en Jesús. Que no es una película de Semana Santa con final trágico y con resultados gloriosos después de la resurrección. Que es una realidad. Que Cristo existía antes de la fundación del mundo. Que por Cristo fueron hechas todas las cosas que existen, las que están en la tierra, las que están en los cielos. Todo fue hecho por Él y por medio de Él. Cuando usted acepta esa verdad, y usted acepta a Cristo en su corazón, entonces usted es un hijo de Dios. Mientras Cristo no esté en tu corazón, tú serás un religioso, asistirás a una iglesia. Pero entonces no serás un hijo de Dios. Porque hijos de Dios son aquellos que aceptan la voluntad del Padre. Usted no sabe que cuando un hijo comienza a portarse muy mal, usted dice, me avergüenzo de que seas mi hijo. Mejor dicho, tú no eres mi hijo. Pero cuando el hijo se comienza a portar bien, dice, ese es mi hijo. Ese sí es mi hijo. Cuando ocupa los primeros lugares en el colegio y entonces llaman, el padre de Pedrito. Entonces se sale a recibir la condecoración así como. Y entonces todos los padres dicen, ojalá mi hijo fuera así como Pedrito. Y entonces usted sale así con el pecho erguido. Ese es mi hijo. Pero cuando lo llama el prefecto de disciplina, dice, ay Señor, no vayas a decir que yo soy tu papá. Usted me está captando. Cuando a Jesús lo bautizaron en el río Jordán, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Entonces Dios dirá eso de usted.
Dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron. ¿Recibieron a quién? A Cristo. No a Jesús el Emanuel, sino a Cristo el Mesías. Aceptaron que Jesucristo era ¿qué? Dios. No es que Dios te acompañe y la Virgen. No, no es la Virgen, es Cristo. La Virgen no es la Virgencita, es Cristo. La Biblia no dice la Virgencita por ningún lado, ni el nombre que tenga. La Biblia dice, mas a todos los que recibieron a Cristo, los que creen en el nombre de Cristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les da el derecho, diga conmigo, derecho, de ser llamados hijos de Dios. ¿Usted sabe cuál es ese versículo? Juan capítulo 1, versículo 12. O sea que no todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos criaturas hechas por Dios, pero más a todos los que reciben a Cristo, a los que creen en el nombre de Cristo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, son los que tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si no, los otros que son religiosos, ¿a dónde existen? A cualquier religión, a cualquier iglesia. Y no todo el que asiste a una iglesia es cristiano. A veces uno encuentra la gente más tremenda metida en la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo está en ellos. ¿Y dónde están? En la iglesia. ¿Para qué? Para destruir la obra de la iglesia. Se infiltran y se dejan controlar por espíritus jezabélicos, espíritus de contienda, espíritu de murmuración, espíritu de pleito, y entonces son los que el diablo usa en la iglesia para conflicto. ¿Me hago entender? ¿Pero por qué? Porque se dejan usar del enemigo. Porque a todos los que tienen a Cristo en su corazón y son nacidos de nuevo, el diablo no puede tocarlos. No puede tocarlos. Hay una cobertura especial para los hijos de Dios nacidos de nuevo por el Espíritu. ¿Usted cree que lo que le digo no es cierto? Dentro de los 12 había un Judas. O sea, dentro de los 12 discípulos va a haber un Juan que va a ser el discípulo amado de Jesús y se va a recostar en el pecho. Pero también va a haber un Judas. ¿Sabe cómo dice la Biblia? Y el diablo entró en Judas. ¿Dónde entró el diablo? En Judas. ¿Para qué? Para que vendiera a Jesús. Entonces, eso es cierto. De 12, uno será el Judas. Pero 11 serán como Juan. Y esa es la bendición. Entonces, no todos son hijos de Dios, dice la Biblia, sino aquellos que aceptan a Jesucristo como hijo de Dios. Entonces, Cristo, diga conmigo, Cristo tiene que ser revelado a mi vida. Cuando Cristo es revelado a tu vida, dejas de ser religioso y entiendes que Jesucristo no vino a fundar una religión. Diga conmigo, Jesucristo no vino a fundar una religión. Diga, Jesucristo vino a reintroducir el reino de los cielos en la tierra. Son dos cosas diferentes. Ahora diga conmigo, yo no soy religioso. Yo soy un hijo de Dios. Ahora diga conmigo, yo no pertenezco a una religión. Diga, yo hago parte del reino de los cielos aquí en la tierra. Son dos cosas diferentes. Dele un aplauso al Señor. ¿Está cantando conmigo? Esa es la realidad, mis amados. El Cristo. ¿Sabe qué pasó con Pedro? El Cristo le fue revelado. Y la vida de Pedro fue transformada totalmente. El Pedro obsceno, el Pedro vulgar, el Pedro
iracundo, el Pedro temperamental, el Pedro, estoy hablando del discípulo que sacó una espada y le cortó la oreja a uno. ¿Usted cree que Pedro le iba a cortar la oreja o la cabeza? ¿Qué tiró Pedro a cortarle a Malco? ¿La oreja o la cabeza? ¿Usted qué piensa? La cabeza. Sino que Malco hizo así. Era un tipo agresivo. O sea, yo tengo que tener sangre fría para agarrar un machete así, una lanza así, un cuchillo. Yo no sé qué era lo que él tenía para tirarle así a la gente y agarrarle. Pero él creía que podía defender al Hijo de Dios así. Porque él fue el que dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y eso es lo que necesitamos. Que Cristo sea revelado a nosotros y que el Espíritu de Dios venga a nosotros para que nos dé dominio propio y no seamos los mismos. Amén. Por eso le digo, este versículo de Hebreos comienza diciendo, Jesucristo es el mismo de ayer. O sea, ese Jesús que caminó por Jerusalén, por Judea, por Samaria, es el mismo que está aquí. ¿Cuántos lo creen? Pero sabe, no está en carne y hueso. El Espíritu de Cristo está aquí. Diga conmigo, el Espíritu de Cristo está aquí. Y diga, el Espíritu de Cristo está dentro de mí. Oye, eso es más. Por eso dijo Jesús, reciba esta revelación. Jesús dijo, me conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Porque cuando Él venga, estará con vosotros y en vosotros. O sea, el Espíritu de Dios es omnipresente. Jesús, no. Jesús nada más estaba en Judea, en Samaria, ahí caminando. Pero el Cristo es omnipresente. Está con nosotros y está en todo el mundo. Y no solamente puede estar dentro de ti. Y esa es la diferencia. Cristo viviendo en ti. Diga conmigo, Cristo viviendo en mí. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. El Cristo viviendo ¿dónde? En ti. Entonces, el Cristo no solamente está en el templo. Y usted cuando viene dice, aquí hay algo raro, aquí hay algo chévere, se siente, como dicen los costeños, se siente una vaina bacana. Se siente algo aquí y con esa musiquita que pone el pastor se siente algo chévere. Pero es la presencia del Espíritu de Cristo que está aquí. Ahora tú tienes que permitirle que no solamente esté aquí, sino ¿dónde? Aquí. Cuando tú digas como Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora el Cristo vive dentro de mí. Lo que yo viva, lo viviré para Él. Lo que yo haga, lo haré para Él. Perderá sentido las cosas, no las haré sino porque quiero agradar a Dios. La haré porque quiero agradar a Dios. Porque quiero no agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Sabe? Yo le sirvo a Dios. Y Dios se encarga de lo demás. Diga conmigo, más buscad. Dígalo, más buscad. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. O sea, ¿qué necesito primero? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, sea revelado a mi corazón. Y que yo entienda. Entonces Jesucristo no era un religioso. Examine todos los evangelios. ¿Sabe con quién tuvo Jesucristo más lucha? Con los religiosos. Ellos estaban ahí al frente mirando lo que Jesucristo hacía para criticarlo, para hacerlo caer en error, para juzgarlo, para condenarlo. Moisés no dijo eso. Moisés no dijo eso. Así se la pasaban.
¿Saben? Ellos, los fariseos, tuvieron a Cristo y nunca se convirtieron a Él. Se escucharon todos los sermones de Cristo, todos, pero su corazón estaba cerrado y nunca se dieron cuenta que era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque venían a la iglesia con la disposición de criticar lo que Jesús decía y no recibir lo que Jesús decía, no aceptar lo que Jesús decía, y por eso nunca se convirtieron al Señor. Y se escucharon todos los mensajes de Jesús. Estaban ahí para ver qué decía Él, qué hacía Él, para juzgarlo. Y eran los que confrontaban a Jesús. Maestro, la ley dice esto, ¿tú qué dices? Cogieron a una mujer que estaba en adulterio y se la trajeron al frente. ¿Quiénes? Los religiosos. Y se la pusieron y le dijeron: maestro, la ley de Moisés dice que esta mujer está en adulterio y que tenemos que levantar la piedra. Y entonces, ¿tú qué dices? Es una confrontación. ¿Qué le dijo Jesús? El que esté libre de pecado, vamos, lance la primera piedra. ¿Cuántas piedras tiraron? Ni una. Porque Jesús no vino a juzgar a nadie. Vino a buscar a lo que se había perdido. Vino a buscar a lo que no es. Vino a salvarnos. Entonces, esto no es cuestión de religión, es cuestión de vida en los principios que Jesucristo enseñó en su palabra. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Uno llega a la iglesia y pasa por procesos. Un proceso religioso, un proceso legalista, un proceso libertino y un proceso de revelación. Y dice uno: ve, no es así. Es revelación de la palabra. ¿Qué revelación? El velo te es quitado. Tú dices: todo el tiempo me estuvieron diciendo que yo tenía que hacer esto, que hacer esto, que hacer esto, y no era así. Entonces hay iglesias donde lo condicionan a uno. No, que usted tiene que caminar así para que sea santo. Entonces hay que caminar así para que sea santo. No, que usted tiene que vestir así para que se salve. Entonces hay que vestir así para que se salve. El Señor dijo que la iglesia no es un conjunto de normas de quítate y ponte. Deja que el Espíritu de Dios venga a tu vida, te revele y tú verás y sabrás lo que es pecado y lo que no es pecado. Y cuando lo vayas a hacer te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo te dice: hey, eso es pecado. ¿Me explico? Entonces, lo primero es que Jesucristo no ha cambiado. Lo que pasa es que ya Él no se pasea en carne humana como se paseaba antes por Jerusalén, por Judea y por Samaria. Me conviene que yo me vaya. Jesucristo murió, resucitó, subió al Padre y envió al Espíritu para que estuviera con todos nosotros. Entonces ahora el Cristo puede estar aquí en esta iglesia y en todas las iglesias de sana doctrina donde están predicando. En el Espíritu. En el Espíritu. Y puede estar dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos aquellos que abrimos nuestro corazón a Él. Dice que es el mismo de ayer, pero es el mismo de hoy. Y es el mismo del siglo de mañana. Cierra tus ojos en esta mañana. Quiero invitarte a que aceptes a Cristo en tu corazón. A el Cristo de la gloria. No a la religión, no al conjunto de reglas que ponen una cantidad de iglesias y religiones, sino al Cristo, que es el mismo de ayer, de hoy y los siglos. Cierra tus ojos en una actitud de reverencia, porque Él está aquí, su Espíritu, el Espíritu de Cristo está aquí. Él te está viendo y Él te está escuchando. Así como escuchó al leproso, te va a escuchar a ti. Di conmigo en esta mañana: amado Dios, en esta mañana, en una forma voluntaria, yo renuncio a Satanás y a todos sus demonios. Y en esta mañana entrego mi vida a Jesucristo. Acepto a Cristo en mi corazón. Le pido a Él que perdone todos mis pecados y escriba
mi nombre en el libro de la vida y me selle con su Espíritu Santo. En esta hora, en una forma voluntaria, yo renuncio al mundo, a los deseos engañosos de mi carne, y hoy me declaro un hijo de Dios, una hija de Dios, en el nombre de Jesús. Amén.